Miremos los versículos y ahí podemos encontrar qué es lo chévere de hoy. Mire, dice, dado a que Dios los eligió para que sean su pueblo santo llamado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión. Oh, qué chévere, relaciones personales es lo que vamos a hablar hoy. Vestirse de bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerde que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Es el amor el que nos une a todos en una perfecta armonía. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y pensando en el perdón, como está en el Padre Nuestro, Padre, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Esta relación del perdón con esta deuda que es algo emocional, que es algo que ocurre en nuestro corazón, es un sentimiento al cual me gustaría que pensáramos hoy. Recordaba esto que sucedió con un basquetbolista en Estados Unidos, y es que muchas personas que han tenido deudas grandes, de un momento a otro han podido pagarlas, y este sentimiento de wow, la deuda que yo tenía fue pagada. Todos hemos experimentado de alguna manera una deuda y todos hemos visto también alrededor de nosotros personas con deudas muy, muy grandes. Pero piensa en esta deuda que se hace a veces imposible de pagar. Se hace imposible de pagar económicamente porque tal vez en su familia, aunque estaba bien, perdió el trabajo, llegó la pandemia. Se hace imposible de pagar porque una persona se enfermó y esta enfermedad generó una deuda gigantesca. Bueno, esto pasó con esta persona, con este basquetbolista en los Estados Unidos. Tenía una deuda que no lo dejaba dormir. Eso estaba en su pensamiento por causa de la enfermedad de alguien de su familia y por todas las deudas de la casa que tenía. Una deuda imposible de pagar. Pero resulta que él fue llamado a ser jugador profesional y cuando le consignaron por primera vez todos esos millones a su cuenta, él dice algo curioso, dice algo así como: yo no descansé el día que llegaron los millones a mi cuenta, yo dormí bien el día que con esa plata yo pagué deudas, el día que salí de las deudas yo como que respiré. Y es que, ¿qué puede suceder en un corazón que ha sido descargado de una cosa que no lo dejaba dormir, de eso que lo atormentaba, de esa deuda que le pesaba tanto? Y es que este 2026 es un año para vivir el poder del perdón y dejar atrás la amargura. Si quieren seguir esta introducción, esta historia, que es lo que la palabra del Señor nos va a mostrar hoy, lo podemos hacer a través de esta frase. Piensen en esta frase: la vida cristiana no es solo ser perdonados por Dios, sino recibir un corazón que ahora tiene el poder y la responsabilidad de perdonar y vivir en armonía con Él, consigo mismo y con los demás. Pero sobre todo esto, disfrutando de la bendición que esto trae a su vida. Y es que yo solo he podido disfrutar mi vida cristiana porque a mí me gusta ser cristiano, pero yo disfruto ser cristiano cuando soy transformado poco a poco. En esto consiste la vida cristiana, en un camino en donde yo poco a poco voy siendo transformado. ¿Y cómo soy transformado? ¿Cómo son transformados los cristianos? No solo Ricardo, no solamente uno o dos. ¿Cómo pueden ser transformado usted? Pues en la medida que usted comprende, tenga en cuenta esto, en la medida que usted comprenda lo que ha recibido de Dios y la forma en cómo Dios lo trata a usted, eso lo va a cambiar. Cuando usted sea consciente de cómo Dios y qué cosas Dios ha hecho por usted, por amor y por gracia, eso lo puede transformar por completo. Entonces usted tiene que entender, digamos, que esta primera idea, que quisiera que usted la pensara conmigo, la meditara un poco, y son las razones que yo debería tener para perdonar, porque estamos hablando del perdón. ¿Qué ha pasado en estos últimos domingos o qué ha pasado en este capítulo 3 de la carta de Colosenses? Pues lo que ha pasado es que quien escribe está diciéndole a las personas que se han acercado a Jesús: si tú te acercas a Dios, si tú crees en Cristo, Él te pide que pongas tu mirada en el lugar correcto. O sea, la primera decisión que yo tomo es mirar a Jesús y creer en Él. Pero luego de eso dice que Dios hace algo: me da un corazón nuevo.
Y a partir de ahí hemos venido todo este año hablando de qué sucede conmigo cuando yo me acerco a Jesús. Los primeros domingos hablábamos, o los versículos nos decían que había que dejar cosas atrás: la inmoralidad, la avaricia, la idolatría, el temperamento que no soy capaz de controlar, las palabras que salen fuera de control. Eso había que dejarlo atrás. Pero iniciamos a partir del domingo que pasó algo interesante. ¿Qué debería estar en mi corazón hoy? Y entonces empezamos a disfrutar. El domingo pasado hablamos de un carácter parecido al de Cristo: amabilidad, misericordia, compasión. Pero hoy los textos nos dicen que lo que mi corazón necesita también es el perdón. Por eso el versículo 13, quiero que usted se fije en él, que usted tome nota sobre él. Dice: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Mire, este podría ser un versículo propósito para todo el 2026. Ser ¿qué? Comprensivo con las faltas de los demás. Y aparte de eso, ¿qué debería ser? Perdonar. ¿A quién? A todo el que los ofenda. Uy, ¿cómo? Sí, dice a todos y hasta el desgraciado. Sí, a todo el que los ofenda. Dice: recuerden, y razones para perdonar, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben ¿qué? Perdonar a otros. Una relación correcta con Dios, cuando usted se relaciona correctamente con Dios, Dios nos hace capaces de perdonar. Y aparte de ser capaces, nos hace conscientes de que podemos ser reconciliadores. Y en la medida que usted se vea con esa identidad, su vida va a cambiar. Hay una vida que dejamos, pero hay una vida que recibimos. Y en esta vida que recibimos somos capaces de perdonar. Aunque usted no lo crea, va a poder perdonar a esa persona que tanto le ha hecho daño. Es más, no solamente va a poder, necesita hacerlo, porque usted puede ser un reconciliador con lo que eso significa. Así que tenga en mente esto, puede anotarlo. Esta es la frase que usted puede también tener en cuenta de hoy. Dice: tu amistad con Cristo debe ser el modelo de amistad o de tu trato con los demás. O sea, este es un concepto que yo tenía hoy al leer este texto. Mi amistad con Jesús es el modelo de cómo yo voy a comportarme con los demás. Por eso esta frase, que puede resumirle este punto de razones para perdonar, dice lo siguiente: Dios te llama a perdonar por una razón importante. ¿Cuál es? Para que tu corazón permanezca enfocado en el perdón que Él ya te otorgó y en su trato lleno de gracia hacia ti. El perdón hace algo en nuestro interior, nos transforma. ¿Y cómo es que el perdón nos transforma? No solo te libera de la amargura de lo que alguien te hizo. Antes de liberarte de la amargura, lo que el perdón hace es enfocarte en lo que tú ya has recibido de Dios. Y que eso que Él te dio a ti, te va a dar la capacidad de darlo a otros. Así que pensando en esta afirmación de lo que el perdón hace, quiero que usted entienda que perdonar me lleva a no olvidar la gracia que yo he recibido. Cuando tú perdonas a alguien, cuando tú te ejercitas en perdonar, no olvidas la gracia de Dios, no la olvidas. Pero cuando tú te resistes a perdonar, cuando tú dices: no, el perdón no es para mí, o esta persona no se lo merece, o yo nunca voy a perdonar a esta persona por lo que me hizo, entonces lo que hace la falta de perdón es llevarte a olvidar la gracia que Cristo tiene para ti y que tú has recibido. Y hace que tu corazón poco a poco empiece a no solo olvidar lo que Dios hizo, sino a ser cada vez más duro. Entonces, creo que la mejor manera de explicar esto la dio Jesús. En un momento en donde uno de los discípulos de Jesús le pregunta a Jesús, es Pedro: ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Ha escuchado la historia o ha escuchado este momento o tiene en mente esto que Pedro le pregunta a Jesús? ¿Cuántas veces debo perdonar? Y Jesús le contesta: oye, tú tienes que perdonar 70 veces 7, y en otras versiones dice mucho. Ok, pero dicho esto, lo que yo quiero contarle es la historia que Jesús le dice a Pedro, porque me imagino la cara con la que quedó Pedro. O sea, todo eso. Entonces Jesús cuenta esta historia, y esa historia está en Mateo capítulo 18. Yo se la voy a describir.
Jesús le dice a Pedro que un rey tenía 2 siervos o 2 personas en su reino que le debían mucho dinero. Pero una de esas personas que le debía dinero tenía una deuda impagable. O sea, esta persona, este siervo, tenía una deuda tan grande que era imposible pagársela al rey. Así que el rey dice, como tú no me puedes pagar la deuda, tú y tu familia tienen que pagármela de alguna manera. Entonces Jesús dice, y entonces aquí dice versículo 24, entonces le trajeron uno de esos deudores que le debía millones de monedas que no podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. Mira el tamaño de la deuda y de lo que estaba pasando. Él iba a tener que pagar junto con su familia por lo que no podía pagar, porque no podía. Entonces, ¿qué hace este hombre? Dice que el hombre cae de rodillas ante su amo y le suplica, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. ¿Se imagina? Ya, por favor, está bien, tengo compasión y misericordia de ti, y le perdona la deuda. Pero ahí no termina la historia. Lo que sucede es que este hombre sale y dice que cuando sale este siervo al que le es perdonada la deuda millonaria, ¿sabe qué sucede? Se encuentra con un compañero, se encuentra con otro hombre que le debía a él una deuda muy pequeña. Y dice que empieza a exigirle que le pague y que lo tome y le dice, págueme. Y el hombre con el que se encuentra dice, no tengo cómo, por favor, ayúdeme, tenga misericordia de mí. ¿Y sabe cómo responde? Dice que lo lleva a juicio y lo mete en la cárcel. ¿Cómo? Entonces, cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho y fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Le contaron al rey, ese hombre que tú perdonaste, que te tenía una deuda millonaria, se encontró con otro que le debía un poquito y sí lo estranguló y lo metió a la cárcel y le hizo para que pagara. Mira que no tuvo de él compasión ni misericordia como tú sí. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Wow, es una historia acerca del perdón que tú y yo podemos hoy, digamos que ubicarnos. El perdón me ayuda a recordar lo que yo he recibido de Dios. Cuando tú extiendes la gracia de perdonar a otra persona, no lo haces porque la otra persona se lo merezca, no lo haces porque la otra persona incluso haya en ese momento ya se haya arrepentido. Cuando tú decides perdonar a alguien, lo haces porque sabes cómo Dios te trató a ti y cómo tú necesitas tratar a otros. Y esto tiene muchas aristas, por favor, tranquilo. Vamos a intentar que usted se vaya con una idea correcta de esto. Pero piense solo en 2 ideas antes de terminar. La deuda impagable. Lo que la Biblia dice es que todos nosotros tenemos una deuda impagable con Dios. Eso es el pecado. Tú y yo podemos intentar ser muy buenas personas haciendo cosas buenas. Y las cosas buenas, ¿sabes qué? Corazoncito para ti. ¿Sí? Bien por nosotros. Pero ¿y las cosas malas? Todas esas cosas malas que hacemos nunca se compensan con lo bueno que intentamos hacer. Y eso malo que decidimos hacer es la deuda impagable que tenemos. No, pero es injusto que yo tenga que pagar por lo que otro hizo. Tú vas a pagar por lo que tú hiciste, no por lo que otro haya hecho. Ay, y lo de Adán dice que abrió la puerta para que entrara, pero tú decidiste hacer cosas. Piensa solo en eso. De nuevo, esto es más profundo, pero piensa solo en esta deuda que tienes por lo que tú has hecho. Ahora, si tú hoy tienes un poco de esa conciencia de la gravedad de tu deuda, podrías sentir miedo acerca de la justicia de Dios. Y te voy a decir algo que tal vez en otros lugares van a decir o han dicho que esto no deberías tenerlo, pero sí, hay que tener miedo de la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios no se puede corromper, no se puede adulterar. O sea, Él es un juez justo, quiere decir que no podemos sobornarlo. Y si yo tengo una deuda, debe ser pagada. La deuda es impagable, yo no la puedo pagar y aparte de todo es inalterable porque Él no la va a pasar por alto. Muchos asumen que como Dios es amor no va a tomar en cuenta la deuda, pero eso convertiría a Dios en un Dios corrupto o en un Dios injusto. Por eso la Biblia nos presenta a Dios como un Dios justo, pero también nos presenta a Dios como un Dios de amor.
Por eso el mensaje que predicamos es tan esperanzador, porque nos dice que la gracia de Dios, al acercarnos a Él reconociendo nuestra deuda, nos perdona. O sea, ¿qué hace? Dice que como el rey que está ahí, dice que perdona la deuda. Pero en el caso del cristiano no es solo que la perdona ignorándola, la perdona poniéndola sobre otra persona, que es Cristo. Solo Jesús podía llevar nuestra deuda en su cuerpo, en su vida, para pagar lo que nosotros no podíamos pagar. La fe cristiana es esto. La fe cristiana es entender que hay una deuda que solo Jesús puede pagar por mí. Pero si tú no tienes conciencia de la deuda, si a ti no te asusta la justicia porque dices, no, pero yo no soy tan malo, no has reconocido la deuda. No, pero yo he hecho cosas buenas, no has entendido la gravedad de la deuda. Cuando tú dices, ok, si no hay escapatoria, yo necesito a alguien que me salve. ¿Quién me salva? Jesús es la única persona que podría, yendo a la cruz, pagar nuestra deuda. Entonces la deuda imposible de pagar nos recuerda eso, la gracia de Dios. Pero lo segundo que nos recuerda el tema de la deuda imposible de pagar, es que cuando tú recibes gracia, esta historia nos dice que tú deberías dar gracia también. ¿Por qué deberíamos dar gracia? ¿Por qué deberíamos perdonar a quien no se lo merece, no se lo ha ganado o incluso no se ha arrepentido? Y perdonar, de nuevo, y tal vez lo vas a escuchar en algunos otros momentos, no tiene que ver con pasar por alto la maldad del otro como si no estuviera haciendo algo malo o seguir recibiendo a esa persona algo malo. No estamos hablando de eso, estamos hablando de perdonarla y más adelante vas a entender un poquito más. Pero es importante perdonar porque el dolor que nos sana convierte nuestro corazón en un lugar lleno de amargura. El dolor que nos sana, el dolor que no logramos dejar atrás a través del perdón va a terminar controlando nuestro corazón. Y esta otra es también difícil, el amor propio, ese que tanto nos estimulan a tener hoy, va a ser siempre que tú no quieras perdonar porque es que no se lo merece, porque es que no debió haberme hecho eso. Y es cierto, no te lo merecías, no debió haberte hecho eso, pero el perdón es gracia que tú recibiste que no merecías y que Dios te pide que tú tengas con otros. Lo que la falta de perdón hace es una distorsión de la forma en como yo veo el mundo. ¿Te acuerdas de este texto, este versículo que dice que cuando Jesús dice que veía la paja en el ojo ajeno, pero no veía la viga que tenía en el de él? Pues la falta de perdón nos convierte en ese tipo de personas que maximizan lo que los demás hacen y minimiza lo que yo hago. No, pero es que yo tengo fallas, pero no soy como el otro. Entonces todo el tiempo hay una razón por la que yo minimizo lo que yo hago. Hay justificaciones, hay razones, es que yo crecí así, es que se lo merecía, es que fue injusto, es que mi vida ha sido injusta. Entonces yo minimizo lo mío, pero siempre que veo a mi prójimo maximizo, y no quiero decir que no haya cosas que sean grandes, pero quiere decir que hay una actitud de ver en los demás siempre el problema y no en mí. Y un corazón que no perdona se pone esos lentes de maximizar lo que hacen los demás y minimizar lo que yo hago. Entonces la falta de perdón afecta a mi corazón, pero el perdón me recuerda que tengo una deuda impagable, que yo tenía una deuda impagable y que puesta mi mirada en Jesús, esa deuda fui absuelto de esa deuda. Jesús pagó mi deuda. Ese es el evangelio que predicamos y esa es la principal razón por la que yo, aunque vea al otro desgraciado que no se lo merece, lo voy a perdonar. ¿Le gustó? Dije eso para que usted pueda respirar y decir, sí, desgraciado, pero ahora hay que perdonarlo. ¿Listo? Ahora, superemos los obstáculos del perdón. Punto 2, supera los obstáculos para perdonar. Y es que el versículo nos lleva a una idea que a veces se hace en nuestra mente imposible. Mire, dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. ¿Será fácil? Hace unos días estaba aquí en la cancha del Parque San Pío jugando baloncesto y estaba con unos amigos y ahí en la lucha por el balón, en un balón dividido, yo tomé el balón y yo tiré la mano hacia atrás para separarme del otro jugador cuando sentí un golpe en la mano, o sea, golpeé a alguien y me dolió muchísimo la mano. Yo dije, uy, ¿dónde? Le tuve que haber pegado durísimo, entonces yo pensé que le había pegado en el hombro. Cuando volteo a mirar a la persona, se estaba tapando la cara. Yo dije, uy, le pegué en la cara. Y yo dije, ¿dónde le pegué? Y cuando él quitó las manos de la cara, se le veía el rojo aquí en el ojo y en la nariz.
y los ojos así como de rabia, de que yo a este me desquito. Yo le dije, uy, discúlpeme, disculpe. Inmediatamente él cambió los ojos y bajó. Dijo, sí, sonrió, tranquilo. Vi ese momento, vi cómo bajaba la rabia. Qué tan fácil es perdonar. Y creo que habría necesario definir clases de perdón. El perdón de la Biblia no es esa clase de perdón en la que uno dice, ¿sabe qué? La ofensa no existió. Voy a hacerme la idea de que eso que me hizo nunca sucedió. No, eso es tal vez una clase de perdón humano que nosotros podemos expresar. Nosotros podemos expresar una clase de perdón en la que decimos, ay, estoy cansado con esto que siento, voy a dejarlo ahí a un lado, voy a olvidarme de eso, ¿sabe qué? Lo perdono ya. Pero esa no es la clase de perdón, esa es la clase de perdón psicológico y humano. Pero aquí nos están hablando de una clase de perdón especial. Este perdón que no depende de que la otra persona responda de manera positiva y pida disculpas. Está hablando de un perdón que exige un arrepentimiento, que no exige un arrepentimiento previo de la otra persona. Pero sobre todo que no niega que es necesario que exista justicia. Al mismo tiempo ama al enemigo y refleja el carácter de Cristo. O sea, es un perdón que viene del cielo. Es un perdón especial el que Dios quiere que nosotros tengamos. Pensemos en el identifica. Estas palabras que ven en pantalla dicen lo siguiente: puedes perdonar cuando confías que Dios te ha dado la capacidad para hacerlo y en Él y en que Él es justo para tratar con la maldad. Perdonar es un acto de fe. Dios te capacita y Dios te hará justicia. El perdonar es algo que viene primero por una transformación. Dios te da una nueva naturaleza que tiene un poder diferente, un poder nuevo. El poder de perdonar de esta forma. Es un poder que se recibe antes. ¿Ustedes se acuerdan de este boxeador Mike Tyson? Es súper famoso, casi que siempre cuando alguien nombra a un boxeador, nombra a Mike Tyson, y es que Mike Tyson fue campeón absoluto, él en su tiempo fue el mejor boxeador del mundo, era reconocido por ser muy poderoso, y en una de sus peleas, bueno, ya saliendo, terminando su carrera, se encuentra con otro gran deportista, Evander de Holyfield, y se enfrentan en una pelea por el que significaba cosas para ellos, ahí y para el mundo, porque el mundo estaba atento a lo que ocurría en ese campeonato, ver a Tyson pelear. Mucha gente pagaba mucho dinero por ir a ver a Mike Tyson pelear. Pero en esta pelea Mike Tyson ya no se comportó como el boxeador que era antes, sino que ocurrió un escándalo. Decide coger al otro boxeador, abrazarlo, morderle la oreja, romperle un pedazo de oreja y escupirla. Y ahí delante, en televisión, delante de todo el mundo, y el otro se toma la oreja y empieza a gritar, y hay sangre, y hay una ofensa real ahí, delante de todo el mundo. Pero hay algo muy bonito de esta historia, y es que Evander de Holyfield era cristiano. Él le había entregado su vida a Cristo, perteneciente a una iglesia evangélica. Cuando le preguntan sobre lo que Mike Tyson hizo justo después, una persona acostumbrada a golpear, a devolver las cosas con un golpe, dice, no, yo lo perdono. Es más, no voy a hablar como solían hablar las personas, y era caerle encima al otro boxeador y decir cosas feas. No, yo lo perdono y lo disculpo. Pero hay una frase que nos puede dar una idea todavía más clara. Evander de Holyfield dice, mi fe me enseñó que el perdón no depende de lo que el otro merece. Y es que lo que le enseñó a él fue algo que ya había en su interior, una fe que ya lo había transformado. Por eso, el vivir la clase de perdón que Dios tiene para nosotros es algo que ya tiene que existir en nuestro interior, que existe cuando yo acepto el perdón de Jesús. Solamente alguien que sabe lo grande que se le ha sido perdonado puede perdonar lo pequeño, pero tengo que entender la magnitud de lo que ha ocurrido. Por eso, la vida cristiana se vive desde la fe, desde lo que yo ya acepté, desde lo que yo ya he vivido. ¿Saben? Tal vez alguna idea errada cuando uno escucha los textos es pensar que el perdón es como tolerar la maldad, como que pretender que la ofensa no existió o que el hecho es injusto. Pero no es así. No es así. Cuando alguien perdona, es como si alguien tuviera un edicto, una declaración de culpa, y lo que hace no es romperla como si la falta no existiera, sino entregársela al juez correcto. El perdón es tomar esa ofensa y dársela al único que realmente puede hacer justicia. Y es que hay cosas que son muy grandes,
muy dolorosas, muy profundas, que solo Dios puede restaurar y que solo el juez justo puede hacer justicia. En alguna ocasión yo les conté este caso de esta chica que estuvo en los campos de concentración nazi, que le mataron sus papás, que mataron a su hermana, pero ella, teniendo una fe en Jesús, extiende el perdón de manera clara, de frente y práctica, porque ella se encuentra con uno de sus captores y ella extiende su mano para perdonar. Y cuando le preguntan también a ella acerca de ese perdón, ella dice: lo que sucedió fue tan grave y tan grande que solamente un juez correcto podría juzgar. Por eso yo decidí perdonar, porque el perdón es entender que la falta no es algo que la otra persona pueda resarcir. El daño que se hizo, nada puede hacer el otro para poder pagártelo. Solo Dios puede restaurarme. Pero al mismo tiempo, lo que le corresponde a Él no es algo que yo pueda darle, ni siquiera puedo darle el castigo correcto a alguien que se comportó mal conmigo. Solo Dios conoce los corazones y sabe lo que a cada uno le corresponde. Por eso Dios no ignora ese sentimiento que tú tienes cuando piensas que no puedes perdonar y dices de manera equivocada, no de manera equivocada, Dios no ignora esto, más bien es consciente de esto, de que tú dices: necesito que se haga justicia, necesito que la persona pague. ¿Y sabes por qué está ahí? Porque Dios lo puso. Dios es el que te da claridad sobre ese sentimiento. Y precisamente porque Dios te lo dio, es que tú tienes que darle la justicia a Él. Porque Dios te dio eso. Dios sabe que eso es injusto. Y lo pone en ti para que tú te des cuenta: eso está mal, eso hay que pagarse. Entonces, entrégaselo al único que puede realmente arreglar el problema. Qué bueno que hay un lugar donde Dios puede restaurarnos y puede dar y hacer justicia, y ese lugar es Jesús. Me gustaría que leyéramos unos versículos que están en dos versiones que son interesantes. La primera versión dice: luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Miren lo que dice la versión TLA, que se nos hace un poco más cercana de lo que Dios nos está mostrando hoy. Entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces debe perdonarlo? ¿Solo 7 veces? Jesús contestó: no basta con perdonar al hermano solo 7 veces, hay que perdonarlo una y otra vez. Es decir, siempre. El que vive la verdadera fe tiene el poder de vivir como Jesús vivió, perdonando. El poder viene de una fe puesta sobre Jesús. Y si este año tú decides ejercitar el poder que Dios te dio de perdonar, vas a estar afirmando continuamente tu identidad y tu propósito como cristiano. Porque el poder que trae el perdón, el saber que das un paso que parece imposible para los demás, pero que tú te das cuenta que pudiste hacerlo, afirma tu identidad y en tu interior tú dices: ¡uy! Soy un hijo de Dios, soy cristiano, así actuamos los cristianos. Y entonces me da una identidad y también un propósito claro. El perdonar me recuerda quién soy. Soy un hijo de Dios. Pero también me recuerda de dónde vengo. Perdonar me recuerda de dónde me sacó Él. Porque perdonar es la razón por la cual yo, cuando recuerdo la gracia, de dónde vine, la falta la deuda impagable que yo tenía, me recuerda de dónde vengo. Pero también me recuerda a qué fui llamado, porque el cristianismo está llamado a la reconciliación, pero no es una reconciliación caricaturizada, distorsionada olvidémonos hagamos que todo está bien. No es esa reconciliación, es una reconciliación a través de la verdad y la justicia que están en Dios. Entonces me hace libre de la amargura. Quiero que pienses y tomaba o recordaba algunos personajes en la historia o algunas personas que vivieron el perdón en sus vidas y lo hicieron conocido y pudieron tener una voz que muchos pudieron oír porque sus historias eran muy fuertes. Aquellos como Mandela, que pasaron más de 27 años o como 27 años encarcelado de manera injusta, o esta otra señora que es la persona que Fer mencionaba, que creció, o más bien que pasó por un campo de concentración y luego fue capaz de perdonar a sus captores.
O esta mujer que pasó por este momento en donde perdió toda su familia durante el genocidio en Ruanda. O en Sudáfrica, este hombre que su familia y él mismo fue sacado a la fuerza de donde vivía. Aquella mujer que se llama Gladys, su esposo y sus 2 hijos fueron asesinados por extremistas en la India. O esta otra mujer que fue abusada por su entrenador, este otro hombre que pasó más de 20 años en la cárcel de manera injusta, y este otro hombre que es un policía que en el cumplimiento de su deber, una bala lo termina dejando cuadrapléjico. ¿Y qué tienen en común todos ellos? Sin ser cristianos todos, entendieron el poder del perdón, pero las frases que algunos de ellos tienen desde su fe es tremenda. Ahora, una que no viene desde la fe, pero viene desde la conciencia, dice que el resentimiento es como beber veneno y esperar que mate a tu enemigo. Y entonces, ¿qué estoy haciendo yo en este estado de amargura? El perdón es un acto, no es un sentimiento, es un acto de obediencia, dijo Corrie ten Boom. Y cada uno de ellos tiene un mensaje que decir acerca del perdón. Lo que otras personas han experimentado acerca del poder del perdón, tú puedes hacerlo desde una cosmovisión, desde la fe, desde lo que Cristo hizo por ti. Entonces, perdonar te va a liberar de la amargura, recuérdalo. Perdonar te va a llevar a recordar la gracia y llenarte de ella. Pero no perdonar va a hacer que tu enfoque hacia los demás siempre sea maximizar lo que ellos hacen y minimizar lo que tú has vivido, porque incluso te convierte de víctima a victimario. Y esa es el peligro y el riesgo de no perdonar. Quiero decirte que perdonar no es ser débil, perdonar no es rendirte ante lo injusto, porque el evangelio no trata el perdón simplemente como omitir algo. Perdonar te lleva a exponer la maldad, o sea que uno necesita más carácter para perdonar, porque tiene que definir que algo es malo. Para perdonarlo yo tengo que hacer un juicio, y ese juicio tiene que decir esto es malo. Perdonar te va a llevar a poner límites, porque solo hasta que tú perdonas puedes poner límites reales con las personas que te hacen daño. Entonces, si tú quieres poner límites, tienes que hacerlo desde la fe cristiana, desde el perdón. Perdonar también tiene que ver con denunciar la injusticia, porque para decir que algo está mal hay que exponerlo. Así que perdonar no es encubrir simplemente algo para decir que no pasó nada, porque también denuncia. Porque el perdón busca restitución, busca que lo malo se detenga para que lo bueno pueda empezar. Y esa restitución, cuando entendemos el perdón, solo puede venir de Dios. Pero incluso el perdón te va a llevar a la justicia humana, porque si estás en medio de una situación injusta, de maldad y de maltrato, tú debes denunciarla. No puedes tolerarla, no puedes ser una víctima en silencio de la maldad. Pero Dios te va a llevar a que, apropiándote de lo que es bueno y lo que es malo, o sea, entendiéndolo, pongas límites, perdones, pero puedas denunciar también incluso ante la justicia. Pero no hay ninguna justicia humana, escucha esto, que pueda restituirte lo que la maldad te ha quitado, solo Dios. Por eso cuando vamos con el perdón delante de Dios, Él sí nos puede restituir en nuestra vida, en nuestro interior, nos puede dar lo que nos quitaron, la paz, el amor, lo que está roto, Él lo puede sanar. Así que ten esta frase en tu mente hoy para que podamos concluir. Lo que el perdón hace, o el poder de lo que estamos viviendo, te va a llevar a pensar que perdonar no es debilidad, perdonar no es rendirse ante el mal, perdonar es reconocer a Dios como el juez perfecto que hará justicia y va a extender a otros, y tú extenderás a otros la misma gracia que tú recibiste de Él. Eso es el perdón del que estamos hablando. El perdón genuino te libera de la amargura y del impulso de la venganza, pero además el perdón genuino saca a la luz la maldad, pone límites, confronta el abuso y te permite comenzar procesos de restauración con Dios y con otros. No encubrimos la maldad, no la pasamos por alto, no la ignoramos, nos enfrentamos a ella, pero lo hacemos desde la perspectiva correcta, con un corazón que no quiere destruir al otro, pero que sí va a poner límites si es necesario, pero que sí va a hacer denuncias si es necesario, pero sobre todo que va a entregar mi justicia, la que yo quiero, en manos de Dios. Espero que esto sea para ti un motivo suficientemente fuerte para elegir hoy perdonar. No cobres la deuda, no quieras cobrar la deuda por ti mismo. Apóyate en Dios, Él es justo.
Y no hay una deuda que no sea impagable. O sea, si alguien te ha hecho daño, esa deuda contra ti es impagable, pero Dios puede restituirte lo que la otra persona te quitó. Entonces tú vas a Dios por esa justicia y la pones en manos de Él. Eso es lo que significan los símbolos que tomamos al terminar la reunión. Significan el pan y el vino, la justicia, la deuda impagable que tú y yo teníamos, eso que no podíamos, esa justicia divina que no íbamos a poder esquivar, porque aquí en esta vida esquivamos la justicia humana, como muchos malvados esquivan la justicia humana. Pero cuando estemos delante de Dios, esa justicia no la vamos a poder esquivar. Así que si tú piensas, hay malvados que se van a salir con la suya. No, no es cierto. Ningún malvado va a poder salirse con la suya, porque todos tendremos que presentarnos delante de Dios. Y si no hemos encontrado un Salvador antes de estar delante de Él, vamos a tener que pagar nosotros esa deuda impagable. Pero tú y yo tenemos hoy la gracia que nos permite decir: veo en el pan, veo en el vino, veo en Jesús el sacrificio perfecto para pagar mi deuda impagable. Y tomando el pan y el vino, va a ser el símbolo de la fuerza de un nuevo corazón para perdonar a otros y recordar esa gracia siempre y afirmar mi identidad. Quiero invitarte a que puedas tomar con nosotros los símbolos del pan y del vino. Si es tu primera vez, ya entiendes qué pueden simbolizar para ti hoy la justicia de Dios.